Una niña se para frente a un escaparate de lujo en Polanco, fascinada por un vestido que jamás podría tener. La gerente de la tienda la corre con crueldad, pero alguien inesperado presencia todo y decide cambiar el destino de aquella niña para siempre. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El Paseo de la Reforma hervía aquella tarde de jueves como siempre, con sus peceros atascados, sus vendedores ambulantes ofreciendo aguas frescas, sus ejecutivos godines cruzando la calle a toda prisa, sus turistas tomándose fotos frente al Museo de Antropología. La Ciudad de México nunca duerme, como dicen por ahí. Y es verdad que la ciudad parece tener un motor interno que nunca se apaga, un corazón gigante que late sin descanso, empujando a millones de personas hacia adelante, cada una cargando sus sueños, sus miedos, sus deudas por pagar, sus amores perdidos. En medio de toda esa locura, de toda esa prisa que hace que la gente solo mire por dónde pisa y nunca a quien tiene al lado, había una niña. Tenía 5 años, quizás 6 si la mirabas con más atención, pero la vida en las calles tiene una forma cruel de confundir la edad de un niño. Sus piecitos estaban sucios, lastimados por el asfalto caliente, y el vestidito que usaba alguna vez fue blanco, pero ahora era de un color indefinido, manchado por el tiempo y la mugre de la ciudad. El cabello castaño estaba enredado, recogido en una cola de caballo chueca que alguien le había hecho con una liga vieja, y sus ojos cafés tenían ese brillo extraño de quien aprendió demasiado pronto a esconder el hambre, el miedo, la soledad. Se llamaba Isabela, pero hacía mucho que nadie la llamaba por su nombre. En la calle era solo la niñita que dormía cerca de la estación del metro, que pedía monedas en los semáforos, que a veces recibía un pan de la panadería de la esquina cuando el dueño estaba tan de buenas. Isabela se había acostumbrado a ser invisible, a pasar entre la gente como si fuera un fantasma, algo que ves de reojo y olvidas al segundo siguiente. Pero ella existía, claro que sí, y dentro de ella todavía había algo que la vida no había logrado arrancarle por completo: la capacidad de soñar, de imaginar que un día las cosas podrían ser diferentes. Aquella tarde, Isabela caminaba despacio por la banqueta, esquivando a las personas que pasaban sin mirar hacia abajo, sin darse cuenta de que ella estaba ahí. Una señora que salía del súper le acababa de dar un plátano medio machucado, y guardó la mitad en el bolsillo del vestido para comérselo más tarde cuando el hambre volviera a apretar. Fue entonces cuando vio el escaparate. Era una tienda de ropa para niños, de esas tiendas caras que solo existen en lugares como Reforma, con ventanales enormes y limpios que reflejaban la luz del sol de la tarde. Dentro de la tienda, todo era blanco y dorado, con luces suaves que te hacían sentir como si estuvieras entrando en un lugar mágico, en un mundo donde todo era perfecto, limpio y olía rico. Pero lo que atrapó la mirada de Isabela fue el vestido. Era un vestido color rosa pálido, casi un tono durazno, con delicados bordados de flores blancas en el dobladillo. La tela parecía tan suave que daban ganas de tocarla, y tenía un lazo grande en la espalda, de esos lazos que usan las princesas en las películas que Isabela veía a veces a través del aparador de alguna tienda de electrónicos. Era el tipo de vestido que una niña usaría en una fiesta de cumpleaños, o en un domingo de comida familiar, o simplemente en un día en que quisiera sentirse especial, bonita, como si el mundo entero fuera suyo. Isabela se detuvo frente al escaparate. Sus manitas sucias se acercaron lentamente al vidrio y apoyó las palmas abiertas contra la superficie fría y lisa, como si así pudiera tocar el vestido, como si pudiera sentir la tela suave contra su piel. Sus ojos, muy abiertos, no parpadeaban, y en su rostro había una mezcla de esperanza y tristeza tan grande que dolía mirarla. Ella sabía que aquello no era para ella. Sabía que las niñas como ella no entraban en tiendas como esa, no usaban vestidos como aquel, pero aún así, por unos minutos, dejó que su corazón imaginara: ¿y si pudiera tener un vestido de esos? ¿Y si pudiera ir a una fiesta?
¿Y si tuviera una mamá que le peinara el cabello y le amarrara el lazo en la espalda? ¿Y si tuviera una casa de verdad, con una cama de verdad, con comida de verdad? ¿Y si fuera como las otras niñas que veía pasar por la calle, de la mano de sus papás, riendo, platicando, quejándose de cosas tontas que Isabela ni siquiera podía entender, porque nunca había tenido el privilegio de quejarse de nada? La puerta de la tienda se abrió con el sonido de una campanita, y salió una mujer. Debía tener unos 40 años, cabello rubio recogido en un chongo perfecto, maquillaje impecable, ropa de marca que gritaba elegancia y dinero. Era Valeria, la gerente de la tienda, y tenía esa actitud de quien está acostumbrada a mandar, a separar el mundo entre quienes merecen estar ahí y quienes no. Cuando vio a Isabela recargada en el escaparate, con las manos sucias en el vidrio que ella misma había limpiado por la mañana, Valeria sintió que algo se le revolvía por dentro. No era compasión, era asco, era coraje, era ese tipo de desprecio que algunas personas sienten por quienes consideran inferiores. «Oye, tú, niña, lárgate de aquí ahora», dijo Valeria, y su voz fue lo suficientemente alta para llamar la atención de los que pasaban. Isabela se volteó asustada y dio un paso hacia atrás. «Estás ensuciando todo», continuó Valeria, señalando las marcas de las manos de la niña en el vidrio. «¿Qué crees que es esta tienda? ¿Un parque para que te pongas a jugar? Vete antes de que llame a seguridad». Isabela sintió que la cara se le ponía caliente. Quería decir que no estaba haciendo nada malo, que solo estaba mirando, que ni siquiera había tocado nada más que el vidrio, pero las palabras no le salían. Nunca le salían cuando más las necesitaba. Bajó la mirada al suelo y comenzó a alejarse, despacio, tropezando con sus propios pies porque estaba nerviosa y asustada. Pero Valeria no había terminado. Como si humillar a una niña de 5 años no fuera suficiente, continuó, ahora con la voz aún más alta, casi teatral, como quien quiere asegurarse de que todos a su alrededor escuchen y estén de acuerdo. «Estos niños de la calle son una plaga en esta ciudad», dijo cruzándose de brazos. «Se la pasan pidiendo limosna, asustando a los clientes, ensuciando todo. Alguien debería hacer algo, pero nadie hace nada. Y luego nos toca a nosotros lidiar con esto». Algunas personas que pasaban miraron rápidamente y luego desviaron la vista, como si no estuviera pasando nada, como si fuera más fácil fingir que aquello era normal, que ver a niños siendo tratados como basura era solo una escena más del día a día de la gran ciudad. Otras personas ni siquiera miraron, demasiado apuradas con sus propios problemas como para preocuparse por una niñita siendo humillada en la banqueta. Isabela sintió que los ojos se le llenaban de agua, pero no dejó que las lágrimas cayeran. Había aprendido hacía mucho tiempo que llorar no sirve de nada, que nadie viene cuando lloras, que es mejor tragarse el dolor y seguir adelante. Se dio la vuelta para irse, pero tropezó de nuevo, y esta vez casi se cae al suelo. Fue cuando vio un par de zapatos detenerse frente a ella. Eran zapatos bonitos, de piel, del tipo que usan los hombres ricos. Isabela levantó la vista lentamente y vio a un hombre alto, de traje gris oscuro, cabello negro peinado hacia atrás, rostro serio pero no duro. La estaba mirando, y en su mirada había algo que Isabela no estaba acostumbrada a ver en los ojos de los adultos. Atención verdadera, como si ella fuera una persona de verdad, no solo un problema que resolver o ignorar. El hombre se llamaba Rodrigo Sánchez, y era uno de los empresarios más conocidos de la Ciudad de México. Había construido un imperio en el ramo de la tecnología. Su foto salía en revistas de negocios. Lo invitaban a eventos a los que solo iba gente importante. Rodrigo tenía todo lo que el dinero puede comprar: un departamento enorme en Polanco, un coche importado, ropa de diseñador, viajes a cualquier parte del mundo. Pero también tenía algo que ningún dinero puede quitar: un dolor antiguo, un vacío que cargaba desde hacía años y que ningún logro profesional había conseguido llenar. Rodrigo había perdido a su hija hacía 5 años. No perdido en el sentido de que se hubiera ido, sino perdido en el sentido de que él la había dejado ir,
Carolina había sido el amor de su vida, la mujer con la que se había casado a los 25 años, cuando todavía estaba empezando su carrera y no tenía nada más que sueños y ambición. Habían tenido una hija, Sofía, una niñita de cabello rizado y risa fácil que había iluminado la vida de Rodrigo de una forma que nunca imaginó posible. Pero el éxito profesional había llegado rápido y con él vinieron los viajes, las juntas interminables, los fines de semana en la oficina. Rodrigo se había convencido de que estaba haciendo todo por ellas, para darles una vida mejor a Carolina y a Sofía, pero la verdad es que se estaba perdiendo en el trabajo, usando el éxito como excusa para no enfrentar los problemas que estaban creciendo dentro de casa. Carolina había intentado hablar, le había pedido que estuviera más presente, pero Rodrigo siempre tenía una excusa, siempre tenía un negocio importante que cerrar, siempre tenía algo más urgente, hasta el día en que Carolina dijo que no aguantaba más. Tomó a Sofía y se fue a vivir con su mamá a Querétaro, y Rodrigo se quedó solo en el departamento enorme, rodeado de lujo pero vacío por dentro. Había intentado pelear por la custodia de su hija, pero Carolina tenía demasiadas pruebas de que él nunca estaba presente, y el juez le había dado la razón a ella. Rodrigo podía ver a Sofía 2 veces al mes, pero las visitas eran tensas, llenas de silencios incómodos, y con el tiempo se fueron haciendo cada vez más raras. Sofía tenía 5 años cuando se separaron. Ahora tenía 10, y Rodrigo apenas la conocía. Había crecido lejos de él, y cada vez que miraba una foto antigua de su hija, sentía un nudo en el pecho tan fuerte que a veces tenía que sentarse y respirar hondo para no derrumbarse. Tenía dinero, tenía poder, tenía éxito, pero había perdido lo único que realmente importaba. Y ahora, parado ahí en la banqueta del Paseo de la Reforma, mirando a esa niña de 5 años con los pies lastimados y el vestido sucio, Rodrigo sintió que algo se movía dentro de él. No era solo compasión, era reconocimiento. Era como si estuviera viendo a Sofía en esa niña, como si estuviera viendo todas las veces que él no había estado ahí, todas las veces que había elegido el trabajo en lugar de la familia, todas las veces que había creído que el dinero era más importante que la presencia. Había salido de la oficina más temprano ese día porque estaba exhausto, cansado de juntas que no llevaban a ninguna parte, cansado de gente que solo quería algo de él. Le había dicho al chófer que se fuera y había decidido caminar un poco, respirar el aire de la ciudad, intentar despejar la mente. Y entonces había visto esa escena, la mujer gritándole a la niña, la pequeña tratando de no llorar, la gente pasando como si nada. Rodrigo se volteó hacia Valeria, que todavía estaba en la puerta de la tienda con esa expresión de superioridad en el rostro. ¿Podría repetir lo que acaba de decirle a esta niña?, dijo, y su voz era tranquila, pero tenía una firmeza que hizo que Valeria parpadeara, sorprendida. Valeria lo miró, irritada de que alguien se estuviera metiendo donde no lo llamaban. Le dije que se fuera de aquí. Está ensuciando el escaparate y espantando a los clientes. Tenemos estándares que mantener, y no podemos tener a este tipo de gente en la puerta de la tienda. ¿Este tipo de gente?, repitió Rodrigo, y había algo peligroso en la calma de su voz. Se está refiriendo a una niña de 5 años como este tipo de gente. Valeria se cruzó de brazos a la defensiva. Mire, no sé quién es usted, pero esto no es de su incumbencia. Yo estoy haciendo mi trabajo. Rodrigo dio un paso al frente, y por primera vez Valeria pareció darse cuenta de que tal vez se había metido con la persona equivocada. Mi nombre es Rodrigo Sánchez, dijo, y vio el reconocimiento aparecer en los ojos de ella. Y creo que sí es de mi incumbencia cuando veo a una niña siendo humillada en la calle. ¿Sabe quién es el dueño de esta tienda? Valeria tragó saliva. Es el grupo empresarial Fernández, respondió, y su voz ya no era tan firme. Rodrigo asintió. Conozco muy bien a Andrés Fernández. Somos socios en algunos proyectos. Estoy seguro de que le encantará saber que la gerente de su tienda está en la calle humillando a niñas y diciendo que son una plaga. El rostro de Valeria se puso pálido.
Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Rodrigo no esperó la respuesta. Se agachó hasta quedar a la altura de Isabela, y por primera vez desde que todo había comenzado, la niña lo miró directamente. «¿Cómo te llamas?», preguntó, y su voz era amable, sin ese tono condescendiente que los adultos a veces usan con los niños. «Isabela», respondió ella en voz baja, casi en un susurro. «Isabela», repitió Rodrigo, y sonrió de una manera que hizo que algo dentro de ella se calmara un poco. «¿Te gusta ese vestido que está en el escaparate?». Isabela miró el vestido y luego de vuelta a Rodrigo, sin saber si era una trampa, si se iba a reír de ella o a correrla también. Pero había algo en sus ojos que parecía sincero, así que asintió con la cabeza lentamente. «Es un vestido muy bonito», dijo Rodrigo. «No hiciste nada malo al mirarlo. El vidrio se limpia, Isabela. Pero las palabras feas que esa mujer te dijo, esas no se limpian tan fácil. Esas se quedan en uno por mucho tiempo». Isabela no sabía qué decir. Nunca un adulto le había hablado de esa manera, como si ella importara, como si sus sentimientos fueran reales y válidos. Sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez no eran de vergüenza. Eran lágrimas de algo que ni siquiera sabía nombrar, algo entre alivio, confusión y una pizca de esperanza que le daba miedo sentir, porque la esperanza duele cuando la pierdes. Rodrigo se dio cuenta de que la niña estaba temblando. Se quitó el saco del traje y lo puso sobre sus pequeños hombros. La tela era suave y cálida y olía bien a un perfume caro. Isabela se arropó con el saco, sintiéndose protegida por primera vez en mucho tiempo. En ese momento, una mujer se acercó. Era joven, debía tener unos 25 años, usaba uniforme de empleada de limpieza y tenía el rostro cansado de quien se levanta, muy temprano y trabaja mucho. Se detuvo junto a Rodrigo y miró a Isabela con preocupación. «Yo conozco a esta niña», dijo la mujer. «Me llamo Juliana, trabajo limpiando las oficinas de por aquí, y siempre la veo por estos rumbos. Duerme ahí, cerca de la estación del metro». Rodrigo miró a Juliana y luego a Isabela. La niña estaba sola en la calle. ¿Dónde estaban sus padres? Juliana negó con la cabeza, triste. «No sé, nunca he visto a nadie con ella. A veces hay un hombre que la vigila de lejos, pero no sé quién es. Parece que la usa para pedir dinero, ya sabe cómo es». Rodrigo sintió que la rabia le subía por dentro. Un hombre usando a una niña de 5 años para ganar dinero. Otra de las crueldades invisibles de la ciudad. Otra de las cosas que todo el mundo sabe que pasan, pero nadie hace nada al respecto. «¿Sabe dónde está ese hombre ahora?», le preguntó a Juliana. Ella miró a su alrededor, nerviosa. «No sé. A veces aparece al final de la tarde. Pero mire, yo no quiero meterme en broncas. Esa gente puede ser peligrosa». Rodrigo entendió su miedo. Juliana, probablemente, tenía sus propios problemas, su propia vida difícil, y no podía darse el lujo de buscarse más líos. «Gracias por decírmelo», dijo él. «Fue muy amable». Juliana asintió y miró a Isabela con esa mirada de quien sabe lo que es luchar para sobrevivir. «Espero que la niña esté bien», dijo y se fue, desapareciendo entre la multitud que seguía pasando sin parar. Rodrigo se quedó ahí parado un momento, pensando qué hacer. No podía simplemente dejar a Isabela ahí en la calle, no después de todo lo que había visto y oído. Pero tampoco podía simplemente llevársela sin más. Había protocolos, había leyes, había una serie de cosas que debían hacerse de la manera correcta. Pero mientras pensaba en eso, algo sucedió que lo cambió todo. Apareció una mujer, caminando rápido, con un portapapeles en la mano y un gafete colgado del cuello. Tenía unos 50 años, cabello corto y ese aire eficiente de quien está acostumbrada a resolver problemas. «Disculpen que me entrometa», dijo dirigiéndose a Rodrigo. «Mi nombre es Marisa, soy trabajadora social. Vi lo que pasó aquí y me gustaría ayudar con la situación de la niña». Rodrigo la miró, aliviado de que hubiera alguien que parecía saber qué hacer. Marisa se agachó para hablar con Isabela, haciéndole preguntas sobre dónde vivía, si tenía familia, si tenía a dónde ir. Pero había algo extraño en las preguntas,
algo demasiado apresurado, y Rodrigo se dio cuenta de que Marisa parecía más interesada en llevarse a la niña de ahí que en entender realmente su situación. Fue entonces cuando Valeria, que se había quedado en la puerta de la tienda todo ese tiempo, gritó de repente. ¡Robó!, gritó señalando a Isabela. La vi meterse algo en el bolsillo cuando estaba frente al escaparate. Llamen a la policía. Esta niña es una ladrona. El mundo pareció detenerse por un segundo. Todas las personas que pasaban de repente se detuvieron a mirar. Algunas comenzaron a sacar sus celulares para grabar, porque en la Ciudad de México nada se vuelve noticia más rápido que un escándalo en la calle. Isabela se quedó paralizada de miedo, con los ojos muy abiertos, temblando de pies a cabeza. Rodrigo sintió que la rabia explotaba dentro de él. Se volteó hacia Valeria con una expresión tan dura que ella dio un paso hacia atrás. Está acusando a una niña de 5 años de robo, sin ninguna prueba, dijo, y su voz era peligrosamente baja. Vamos a ver quién tiene razón. Isabela, ¿puedes mostrarme qué tienes en tu bolsillo? Isabela, con las manos temblorosas, sacó del bolsillo la mitad del plátano que había guardado antes. Era todo lo que tenía. Rodrigo tomó el plátano y se lo mostró a Valeria. ¿Esto es de su tienda?, preguntó, con ironía. ¿Ahora venden plátanos machucados? Valeria se puso roja, pero no se rindió. Entonces lo debe haber escondido en otro lado, insistió, pero su voz ya no tenía la misma convicción. Rodrigo se volteó hacia la multitud que se había formado. ¿Alguien aquí vio a esta niña entrar a la tienda o tomar algo?, preguntó en voz alta. Nadie respondió. La gente comenzó a dispersarse, decepcionada de no tener el drama que esperaba. Marisa, la trabajadora social, se acercó de nuevo. Mire, señor Sánchez, creo que es mejor que me lleve a la niña conmigo ahora. La voy a canalizar al albergue apropiado. Pero algo en la forma en que lo dijo hizo que Rodrigo desconfiara. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué no estaba haciendo más preguntas? No estaba tratando de entender mejor la situación. ¿Y cómo sabía su nombre si él no se lo había dicho? No, dijo Rodrigo firme. Yo voy a resolver esto personalmente. Voy a llamar a los contactos correctos, a asegurarme de que la niña reciba el cuidado adecuado. Marisa pareció irritada por un segundo, pero luego forzó una sonrisa. Como quiera, señor, pero si necesita ayuda, aquí tiene mi tarjeta. Y le entregó una tarjeta que parecía oficial, con logo y todo, pero Rodrigo la guardó en el bolsillo sin mirarla mucho, todavía desconfiado. Mientras tanto, Isabela seguía ahí, pequeñita con el enorme saco sobre los hombros, sin entender muy bien lo que estaba pasando, pero dándose cuenta de que algo había cambiado, de que tal vez, por primera vez en su vida, alguien estaba realmente luchando por ella, no solo dándole una limosna o sintiendo lástima, sino viéndola como una persona que merecía dignidad y respeto. Rodrigo la miró y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No iba a dejar que esa niña volviera a la calle. No ese día. No después de todo lo que había pasado. Iba a descubrir toda la verdad sobre Isabela, sobre quién era, de dónde había venido y por qué una niña tan pequeña estaba sola en la calle de una ciudad tan grande y cruel. Y lo iba a hacer no por caridad, no por sentirse un héroe, sino porque, al mirar a esa niña, veía la oportunidad de arreglar algo que estaba roto dentro de él desde hacía mucho tiempo, la oportunidad de tal vez finalmente hacer lo correcto. La noche había caído sobre la Ciudad de México, y la ciudad que nunca duerme seguía pulsando con sus luces, sus coches, su ruido constante que parece no tener fin. Rodrigo estaba en el asiento trasero de su coche, con Isabela sentada a su lado, tan pequeña que el cinturón de seguridad le quedaba chueco en su cuerpo delgadito. Se había mantenido en silencio durante todo el trayecto, mirando por la ventana con esos ojos enormes que parecían intentar guardar cada detalle de ese momento, como si tuviera miedo de despertar y descubrir que todo no era más que un sueño. Rodrigo le había llamado a Julia, su secretaria, y le había pedido que cancelara todos sus compromisos del resto del día. Julia se había sorprendido porque Rodrigo nunca,
Nunca cancelaba nada, pero no había hecho preguntas. También le había llamado a su abogado, el Lic Enrique, explicándole la situación y pidiéndole orientación sobre cómo proceder legalmente con el caso de una niña en situación de calle. Enrique había sido cauteloso, recordándole a Rodrigo que no podía simplemente llevarse a una niña a su casa sin seguir los trámites legales, pero también había accedido a contactar al DIF y a trabajadoras sociales de confianza para evaluar la situación. Pero mientras toda esa parte burocrática se resolvía, Rodrigo no iba a dejar que Isabela volviera a la calle. Había decidido llevarla primero a un hospital privado para asegurarse de que estaba bien, de salud, que no tenía nada grave más allá de la desnutrición obvia y las heridas en los pies, y después descubriría qué hacer. El coche se detuvo frente al Hospital Ángeles, y Rodrigo salió primero. Luego se volteó para ayudar a Isabela. Ella dudó antes de salir, mirando el edificio enorme e iluminado como si fuera un castillo de otro mundo. Rodrigo le extendió la mano, y después de un momento de vacilación, ella la tomó. Su mano era tan pequeña dentro de la de él, tan frágil, que Rodrigo sintió de nuevo ese nudo en el pecho que había sentido en la banqueta. Dentro del hospital, las enfermeras se sorprendieron cuando vieron a Rodrigo Sánchez, el famoso empresario, entrando con una niña de la calle. Pero él no dio explicaciones, solo pidió que llamaran al mejor pediatra disponible y dijeran que era urgente. En pocos minutos los llevaron a un consultorio privado, donde una doctora de unos 50 años, con cabello canoso y mirada amable, los estaba esperando. «Mi nombre es doctora Beatriz», dijo, agachándose para quedar a la altura de Isabela. «¿Y tú? ¿Cómo te llamas, hermosa?» «Isabela», respondió la niña en voz baja y la doctora sonrió de una manera que hizo que Isabela se relajara un poco. «Isabela, qué nombre tan bonito. Voy a tener que revisarte para ver si todo está bien, ¿de acuerdo? No te voy a hacer nada que te duela, te lo prometo». La revisión duró casi una hora. La doctora Beatriz fue amable y cuidadosa, platicando con Isabela todo el tiempo para distraerla mientras revisaba todo: el corazón, los pulmones, los ojos, los oídos. Limpió y vendó las heridas en los pies de la niña, que estaban inflamadas de tanto andar descalza en el asfalto caliente. Pidió análisis de sangre para verificar si había anemia u otras deficiencias nutricionales, y al final llamó a Rodrigo para hablar en privado en el pasillo. «Está desnutrida, pero nada que no se pueda revertir con una alimentación adecuada», dijo la doctora, y su voz estaba cargada de una tristeza profesional, ese tipo de tristeza de quien ya ha visto a muchos niños en situaciones similares. «Las heridas en los pies van a sanar bien, pero, señor Sánchez, esta niña ha pasado por mucho, está asustada, desconfiada, va a necesitar mucho más que cuidados médicos, va a necesitar seguridad, cariño, alguien que le muestre que el mundo no es solo crueldad». Rodrigo asintió, tragándose el nudo que se le había formado en la garganta. «Yo me encargaré de eso», dijo, y se dio cuenta de que estaba haciendo una promesa que iba mucho más allá de lo que había planeado cuando se detuvo en esa banqueta unas horas antes. Cuando volvieron al consultorio, Isabela estaba sentada en la camilla, balanceando las piernitas porque no le llegaban al suelo. Una enfermera le había dado un jugo de cajita y un paquete de galletas. Y estaba comiendo despacio, saboreando cada pedazo como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Rodrigo se sentó a su lado y se quedó observándola un momento, pensando en lo injusto que era que una niña tan pequeña tuviera que vivir con tanta hambre que una simple galleta se convirtiera en un tesoro. «Isabela», dijo amablemente, «te voy a llevar a un lugar seguro esta noche, ¿está bien? Un lugar donde puedas dormir en una cama de verdad, bañarte, comer bien. ¿Quieres eso?» Isabela dejó de masticar y lo miró con una expresión difícil de descifrar. Había esperanza ahí, pero también miedo, desconfianza. «¿Y después me vas a correr?», preguntó, y su voz fue tan baja que Rodrigo casi no la escuchó. La pregunta le cayó a Rodrigo como un golpe. Esa niña de 5 años ya había aprendido que nada dura, que todo es temporal,
que la gente aparece y desaparece, que confiar es peligroso. No, respondió, y le puso la mano en el hombro con delicadeza. No te voy a correr. Voy a averiguar qué te pasó, de dónde vienes, y me voy a asegurar de que te quedes en un lugar donde te cuiden bien. Te lo prometo. Isabela lo estudió por un largo momento, como si estuviera tratando de decidir si podía creerle o no, y entonces lentamente asintió con la cabeza. Está bien, dijo, y volvió a comer su galleta. Rodrigo tenía un departamento en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México, pero no iba a llevar a Isabela ahí esa noche. Todavía no. En lugar de eso, le llamó a su mamá, doña Celia, que vivía en una casa grande en la Condesa. Celia era una mujer de 65 años, viuda desde hacía 10, que había dedicado su vida a criar a Rodrigo y a sus 2 hermanas después de que su esposo muriera joven de un problema del corazón. Era el tipo de persona que siempre tenía espacio para uno más en la mesa, que siempre sabía qué decir para calmar a alguien, que tenía ese aire maternal que hace que cualquiera se sienta seguro. «Mamá, necesito tu ayuda», dijo Rodrigo cuando ella contestó el teléfono, y fue directo al grano porque sabía que si empezaba a explicar mucho, se iba a emocionar. «Estoy con una niña que estaba en la calle, tiene 5 años y no tiene a dónde ir. ¿Puedo llevarla a tu casa esta noche?» Hubo un momento de silencio del otro lado de la línea, y Rodrigo se imaginó a su mamá procesando la información, probablemente con esa expresión de sorpresa que siempre ponía cuando él decía algo inesperado. «Tráela, hijo», respondió finalmente, y su voz era firme y acogedora. «Voy a preparar el cuarto de huéspedes, y tráele ropa también, los niños necesitan ropa limpia». Rodrigo sintió un alivio enorme. «Gracias, mamá. Ya voy para allá». La casa de doña Celia era acogedora, con plantas en el balcón, olor a pastel en el aire, y ese tipo de decoración que no es de revista pero que te hace sentir en casa. Cuando Rodrigo llegó con Isabela, Celia estaba esperando en la puerta, y lo primero que hizo fue agacharse y abrirle los brazos a la niña. «Hola, mi amor», dijo con esa voz dulce que había calmado a Rodrigo en tantos momentos difíciles de su vida. «Qué bueno que viniste. Me llamo Celia, pero puedes decirme Abue si quieres. Ven, te voy a enseñar tu cuarto». Isabela miró a Rodrigo, como pidiendo permiso, y él asintió para animarla. «Puedes ir», dijo. «La Abue Celia es la persona más buena que vas a conocer». Celia tomó la mano de Isabela y la llevó adentro, platicando todo el tiempo sobre cosas simples y reconfortantes. El cuarto de huéspedes había sido arreglado con sábanas limpias y que olían rico, y había un camisón demasiado grande que había sido de una de las hermanas de Rodrigo cuando era niña, pero que le serviría a Isabela para dormir. Celia llevó a la niña al baño y la ayudó a bañarse, lavándole con cuidado el cabello enredado, limpiando con delicadeza la mugre acumulada de días o quizás semanas en la calle. Cuando Isabela salió del baño, envuelta en una toalla grande y suave, parecía otra niña. El cabello mojado le caía liso en la espalda, y sin la capa de suciedad, se podía ver que tenía un rostro delicado, con pecas en la nariz, y esas mejillas que deberían ser redonditas, pero estaban demasiado hundidas para una niña de su edad. Celia le puso el camisón, le peinó el cabello con paciencia, y luego llevó a Isabela a la cocina. Rodrigo estaba sentado en la mesa, y cuando vio a la niña entrar, limpia y con ese aire más relajado, sintió que el corazón se le encogía de nuevo. Se veía tan frágil, tan vulnerable, pero al mismo tiempo había una fuerza en ella que él admiraba, una fuerza que le había permitido sobrevivir en la calle cuando tantos otros niños no lo lograban. «La Abue Celia hizo sopa», dijo Isabela tímidamente, sentándose en la silla junto a Rodrigo. «Dijo que la sopa es buena cuando la pancita ha estado vacía por mucho tiempo». Rodrigo miró a su mamá, que estaba en la cocina calentando la sopa con esa eficiencia suya, y sintió una gratitud enorme. Su mamá siempre sabía qué hacer, siempre sabía cómo cuidar a la gente, y en ese momento se dio cuenta de cuánto había extrañado eso en su propia vida, cuánto se había alejado de su familia en busca del éxito
y había perdido estas cosas simples pero esenciales en el camino. Celia trajo la sopa a la mesa, junto con pan fresco y mantequilla, y se quedó ahí de pie viendo a Isabela comer, con esa mirada de madre que sabe reconocer el hambre de verdad. La niña comió despacio, saboreando cada cucharada, y cuando terminó el primer plato, Celia le preguntó si quería más. Isabela dudó como si no quisiera parecer glotona, pero luego asintió con la cabeza, y Celia le llenó el plato de nuevo sin hacer ningún comentario que pudiera avergonzar a la niña. Después de la cena, Celia llevó a Isabela de vuelta al cuarto y la acostó en la cama. La niña se hundió en el colchón suave como si nunca hubiera sentido nada tan cómodo en su vida, y Celia le subió la cobija hasta la barbilla, arropándola bien. «Aquí estás a salvo, mi amor», dijo, pasándole la mano por el cabello. «Nadie te va a hacer daño, nadie te va a sacar de aquí esta noche. Puedes dormir tranquila». Isabela cerró los ojos, pero Celia se dio cuenta de que estaba luchando por no quedarse dormida, como si tuviera miedo de bajar la guardia. Así es como duerme la gente que vive en la calle, siempre alerta, siempre lista para despertar y correr si es necesario. Celia se quedó sentada en la orilla de la cama, tarareando en voz baja una vieja canción de cuna, hasta que finalmente vio el cuerpecito de Isabela relajarse y su respiración volverse más profunda y regular. Cuando Celia regresó a la sala, encontró a Rodrigo sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Se sentó a su lado y le puso la mano en la espalda, haciendo ese movimiento circular que siempre hacía cuando él era pequeño y estaba preocupado por algo. «Cuéntale a tu mamá qué está pasando, hijo», dijo amablemente. Y Rodrigo le contó. Le contó sobre la escena en Reforma, sobre la mujer humillando a Isabela, sobre la sensación de reconocimiento que había sentido al mirar a esa niña, sobre cómo no podía dejar de pensar en Sofía y en cómo había fallado como padre. Le contó sobre la empleada de limpieza, que dijo que había un hombre usando a Isabela para ganar dinero, sobre la falsa trabajadora social que había aparecido de la nada y sabía su nombre sin que él se lo hubiera dicho, sobre todas las cosas extrañas que habían pasado. Celia escuchó todo en silencio, y cuando Rodrigo terminó se quedó pensativa un momento antes de hablar. «Estás haciendo lo correcto, Rodrigo», dijo finalmente, «pero tienes que entender que esta no es una decisión simple. Esta niña no es un proyecto que puedes arreglar y luego archivar. Es una persona con traumas, con una historia, con necesidades que van más allá de lo que el dinero puede resolver. Si te vas a involucrar en esto, tienes que estar preparado para llegar hasta el final». Rodrigo miró a su mamá y vio la sabiduría en sus ojos, esa sabiduría que viene de haber vivido mucho y haber visto muchas cosas. «Lo sé, mamá», dijo, «y creo que es exactamente por eso que necesito hacer esto, porque le fallé a Sofía. No estuve presente cuando me necesitaba. Elegí el trabajo, el dinero, el éxito, y perdí a mi hija en el proceso. No puedo traer a Sofía de vuelta, no. Puedo deshacer los errores que cometí, pero tal vez si logro hacer una diferencia en la vida de esta niña, tal vez pueda, de alguna forma, redimirme». Celia le apretó la mano a su hijo. «La redención no funciona así, hijo. No puedes usar a otra niña para arreglar tus errores con Sofía. Pero si genuinamente quieres ayudar a esta niña porque lo necesita y porque es lo correcto, entonces estoy contigo. Vamos a descubrir su historia, vamos a asegurarnos de que la cuiden y vamos a hacerlo de la manera correcta». Rodrigo asintió sintiéndose agradecido por tener una madre tan sensata. Mientras hablaban, ninguno de los dos se dio cuenta de que Isabela se había despertado y estaba en la puerta del pasillo, escuchando la conversación. No entendía todas las palabras, pero entendía lo suficiente para saber que esas personas estaban hablando de ella, de ayudarla, de no correrla. Y por primera vez en mucho tiempo, Isabela sintió algo que había olvidado que era posible sentir. Esperanza verdadera. No esa esperanza frágil y asustada que tienes cuando estás mirando un vestido en un escaparate, sino una esperanza fuerte, basada en la amabilidad genuina que había visto en los ojos de ese hombre y en los gestos de esa mujer que la había llamado mi amor
y le había cantado para que se durmiera. Al día siguiente, Rodrigo se despertó temprano y comenzó a hacer llamadas. Primero le llamó al LIC, Enrique, su abogado, que ya se había puesto en contacto con el DIF y había agendado una reunión para esa tarde. Luego le llamó a un detective privado que conocía, un hombre llamado Mauricio, que ya había trabajado en algunos casos para la empresa de Rodrigo y tenía reputación de ser discreto y eficiente. «Mauricio, necesito que investigues. Una situación para mí», dijo Rodrigo cuando el detective contestó. «Es sobre una niña de 5 años que vivía en la calle cerca del Paseo de la Reforma. Necesito saber de dónde vino, si tiene familia, qué pasó para que terminara en la calle. Y hay más. Una mujer apareció ayer diciendo que era trabajadora social, pero había algo extraño en ella. Quiero que averigües quién es en realidad. Si estuvieras en el lugar de Rodrigo, ¿habrías acogido a Isabela o habrías llamado a las autoridades inmediatamente? Cuéntanos en los comentarios». Mauricio hizo algunas preguntas, anotó todos los detalles y prometió comenzar la investigación de inmediato. Rodrigo sabía que iba a costar caro, pero el dinero era lo único que le sobraba, y si podía usarlo para ayudar a Isabela, entonces valía cada centavo. Mientras tanto, en casa de doña Celia, Isabela se despertó confundida, tardando unos segundos en recordar dónde estaba. El cuarto era luminoso y fresco, con cortinas blancas que dejaban entrar suavemente el sol de la mañana. Se sentó en la cama, todavía con el camisón demasiado grande, y se quedó mirando a su alrededor como si estuviera tratando de entender si aquello era real o si iba a despertar de repente de vuelta en la banqueta dura y fría. La puerta se abrió lentamente y Celia entró con una charola en la mano. «Buenos días, mi amor», dijo con esa sonrisa cálida. «Te traje el desayuno. Hay pan con mantequilla, leche con chocolate y fruta. ¿Te gusta la fruta?» Isabela asintió, todavía un poco desconfiada pero empezando a relajarse. Celia puso la charola en la cama y se sentó junto a la niña, observándola mientras comía. No la apuraba, no hacía comentarios sobre la cantidad, solo se quedaba ahí presente y tranquila, transmitiendo seguridad. «Isabela», dijo Celia amablemente después de que la niña terminó de comer, «¿te acuerdas de dónde vienes? ¿Te acuerdas de tu mamá o de tu papá?» Isabela dejó de masticar y se quedó mirando su regazo. «Tenía una mamá», dijo en voz baja, «pero se enfermó y se fue. Hubo un hombre que dijo que me iba a cuidar, pero solo quería que pidiera dinero en las calles. Si no conseguía suficiente dinero, se enojaba y no me daba de comer». Celia sintió que se le subían las lágrimas, pero las contuvo porque no quería asustar a Isabela. «¿Y te acuerdas del nombre de ese hombre? ¿O de dónde vivías antes de estar en la calle?» Isabela negó con la cabeza. «No me acuerdo de su nombre. Todos solo le decían el tío. Y la casa estaba lejos. Había que tomar muchos camiones. Había un parque cerca, pero no podía jugar porque él me estaba vigilando». Celia anotó mentalmente toda esa información para pasársela a Rodrigo después. «Está bien, mi amor», dijo, abrazando a la niña con delicadeza. «Ahora estás a salvo. Nadie te va a obligar a hacer nada que no quieras». Más tarde, esa mañana, cuando Rodrigo llegó a casa de Celia, trajo bolsas llenas de ropa nueva para Isabela. La había comprado en un centro comercial cercano, eligiendo con cuidado cosas que fueran cómodas y bonitas: pantalones, blusas, una chamarra, tenis nuevos, y sí, no pudo resistirse. También había comprado un vestido parecido al del escaparate, de color rosa pálido, con delicados bordados. Cuando Isabela vio la ropa, sus ojos se abrieron de par en par. «¿Todo es para mí?», preguntó, incrédula. «Sí, todo», respondió Rodrigo agachándose a su altura. «Y también está este», dijo sacando el vestido de la bolsa. «¿Te acuerdas del que te gustó en el escaparate? Este es parecido. ¿Quieres probártelo?» Isabela tomó el vestido con ambas manos, como si estuviera sosteniendo algo muy frágil y precioso. Con la ayuda de Celia se puso el vestido, y cuando se miró en el espejo, algo cambió en su rostro. Por primera vez desde que Rodrigo la había encontrado, sonrió. No fue una sonrisa grande, pero fue genuina.
viniendo de algún lugar profundo dentro de ella, donde todavía existía una niña a la que le gustaban las cosas bonitas y sentirse especial. Rodrigo y Celia intercambiaron una mirada, y ninguno de los dos necesitó decir nada. Sabían que ese momento era importante, que ese vestido no era solo un pedazo de tela, sino un símbolo de dignidad, de valor, de pertenencia. Por la tarde, Rodrigo llevó a Isabela a la reunión en el DIF. Fue difícil porque la niña se asustó al ver a tantos adultos haciéndole preguntas, pero Rodrigo se quedó a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano, asegurándose de que supiera que no estaba sola. La consejera responsable, una mujer llamada Teresa, fue amable pero firme, explicando que Isabela necesitaría pasar por una evaluación completa, que sería necesario averiguar si tenía familia, que había procedimientos legales que debían seguirse. «Señor Sánchez», dijo la consejera, dirigiéndose a Rodrigo en privado después de la reunión, «entiendo que usted quiere ayudar, y eso es admirable, pero necesita entender que no puede simplemente decidir quedarse con esta niña. Si encontramos a su familia, tendrá que volver con ellos, a menos que se demuestre que la familia no es adecuada. Y si no encontramos familia, necesitará ser canalizada para adopción a través de los canales legales». Rodrigo lo sabía, pero aún así sintió una punzada de angustia al escuchar las palabras. «Lo entiendo», dijo, «pero mientras eso se resuelve, me gustaría ser responsable de ella. Tengo las condiciones económicas, tengo apoyo familiar, y la niña ya está empezando a confiar en mí. Sería traumático para ella que la llevaran a un albergue ahora». Teresa se quedó pensativa. «Lo consideraré», dijo finalmente, «pero voy a necesitar documentación completa. Tendré que hacer visitas regulares y usted tendrá que trabajar con nosotros en esta investigación. Si está de acuerdo con todo eso, puedo concederle una guarda temporal provisional mientras investigamos el caso». Rodrigo aceptó todo de inmediato. Haría lo que fuera necesario para mantener a Isabela a salvo. Esa noche, mientras Isabela dormía en casa de Celia, con el pijama nuevo que Rodrigo le había comprado, Mauricio, el detective, llamó con las primeras informaciones. «Rodrigo, tengo algunas cosas interesantes aquí», dijo, y su voz era seria. «Primero, sobre la mujer que se presentó como trabajadora social. El nombre en su gafete es falso. No existe ninguna Marisa trabajando en los órganos oficiales de asistencia social de la Ciudad de México. Pero hice una búsqueda y encontré a una mujer con la misma descripción física que trabaja para una organización que dicen ser una ONG de protección a niños, pero que en realidad tiene vínculos con gente involucrada en redes de explotación infantil». Rodrigo sintió que se le helaba la sangre. «¿Estás diciendo que esa mujer iba a intentar llevarse a Isabela para algún tipo de red?» «Es una posibilidad fuerte», respondió Mauricio. «Y hay más. Logré hablar con algunas personas que trabajan en la zona de Reforma, vendedores ambulantes, personal de limpieza. Varios de ellos conocen a Isabela. Dicen que apareció ahí hace unos 3 meses, siempre acompañada por un hombre al que llaman el tío, como dijo la niña. Este hombre la dejaba pidiendo dinero y luego regresaba al final del día para recoger lo que había conseguido. Si no conseguía lo suficiente, no le daba de comer». Rodrigo apretó el puño con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Y ese hombre, conseguiste alguna información sobre él?» «Estoy trabajando en eso», dijo Mauricio, «pero aquí está la parte que te va a interesar. Descubrí algo sobre el pasado de Isabela. Hablé con una enfermera que trabaja en un centro de salud cerca de donde vieron a la niña por primera vez. Ella recuerda a una mujer que llevó a una niña pequeña a consulta hace unos 6 meses. La mujer estaba muy enferma, parecía tener algún tipo de problema grave y dijo que no tenía cómo cuidar a su hija. La enfermera intentó canalizarla a asistencia social, pero cuando regresó con los papeles, la mujer y la niña se habían ido». «Esa mujer, ¿descubriste quién era?», preguntó Rodrigo con el corazón latiéndole más rápido. «Todavía no, pero estoy siguiendo esa pista. Lo que puedo decirte es que la descripción de la niña coincide con la de Isabela.
misma edad, mismas características físicas. Y hay algo más, Rodrigo. La enfermera dijo que la mujer había mencionado un nombre que tal vez sea el de la familia de la niña. Dijo que el apellido era García y que tenía un hermano que vivía en algún lugar del interior del estado, pero que se habían distanciado hacía mucho tiempo por un pleito familiar. Rodrigo sintió una mezcla de esperanza y aprensión. García era un apellido muy común en México, lo que significaba que podría llevar tiempo encontrar a la familia correcta, pero al menos era un comienzo, era una pista que podría llevar a respuestas. «Sigue investigando, Mauricio», dijo Rodrigo. «Necesito saber toda la verdad sobre lo que le pasó a Isabela. Ella merece saber de dónde vino, y yo necesito asegurarme de que nunca más vuelva a ese tipo de situación». Después de colgar el teléfono, Rodrigo se quedó sentado en la oscuridad de su departamento, pensando en todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. Su vida había cambiado por completo. Él, que había pasado años enfocado solo en negocios y ganancias, ahora estaba involucrado en una misión que no tenía nada que ver con dinero o éxito profesional. Se trataba de salvar a una niña, de hacer lo correcto, de tal vez, finalmente, encontrar un propósito que fuera más grande que él mismo. Y mientras pensaba en eso, Rodrigo se dio cuenta de algo que lo sorprendió. Por primera vez en 5 años, desde que Carolina y Sofía se habían ido de su vida, se sentía verdaderamente vivo, verdaderamente conectado a algo que importaba. El dolor seguía ahí, la culpa seguía ahí, pero ahora también había esperanza, la posibilidad de redención, la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de alguien que realmente lo necesitaba. Todavía no sabía todos los secretos que estaba a punto de descubrir. No sabía los giros que estaban por venir. No sabía que la historia de Isabela estaba más conectada a su propia historia de lo que jamás podría imaginar. Pero sabía una cosa con certeza: no iba a renunciar a esa niña. Sin importar lo que descubriera, sin importar los obstáculos que aparecieran en el camino. Isabela se había cruzado en su camino por alguna razón, y él iba a descubrir cuál era esa razón, incluso si eso significaba enfrentar verdades que había intentado enterrar en el pasado. Había pasado una semana desde el día en que Rodrigo encontró a Isabela en el paseo de la Reforma, y en esa semana muchas cosas habían cambiado. Isabela vivía temporalmente en casa de doña Celia, y poco a poco iba perdiendo esa mirada asustada de quien espera que la corran en cualquier momento. Todavía se despertaba de madrugada a veces, confundida, buscando algo que solo ella entendía, pero Celia siempre estaba ahí, calmándola, diciéndole que todo estaba bien, que estaba a salvo. Rodrigo la visitaba todos los días, a veces 2 veces al día. Había reorganizado toda su agenda de trabajo, delegando juntas a sus gerentes, cancelando viajes, priorizando por primera vez en su vida algo que no tenía nada que ver con negocios. Julia, su secretaria, se había sorprendido tanto con el cambio que llegó a preguntarle si estaba bien de salud, y Rodrigo se había reído, diciendo que por primera vez en mucho tiempo estaba mejor que nunca. Pero mientras Isabela se adaptaba a su nueva realidad, Mauricio, el detective, estaba descubriendo cosas que iban mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. Un miércoles por la tarde, le llamó a Rodrigo pidiendo una reunión urgente. «Necesitamos hablar en persona», dijo, y había algo en su voz que le hizo saber a Rodrigo que lo que había descubierto era serio. Se encontraron en un café discreto en Santa Fe, lejos de los lugares donde Rodrigo era fácilmente reconocido. Mauricio estaba en una mesa del fondo, con una carpeta llena de documentos y fotos frente a él. Cuando Rodrigo se sentó, el detective fue directo al grano. «Rodrigo, lo que descubrí es complicado», comenzó, empujando la carpeta hacia Rodrigo. «Logré rastrear el pasado de Isabela, y la historia es más triste de lo que imaginábamos. Su mamá se llamaba Ana Paula García. Era enfermera, trabajaba en un hospital público en Naucalpan. Perdió a su esposo en un accidente de trabajo cuando Isabela tenía 2 años, y se quedó sola para criar a la niña. Ana Paula hizo lo que pudo, pero hace aproximadamente 1 año le diagnosticaron un cáncer agresivo. No tenía familia cercana,
Sus padres ya habían fallecido, y el único hermano que tenía vivía en el interior, y estaban peleados desde hacía años por una herencia. Rodrigo sintió que se le encogía el corazón. Isabela había perdido a su papá y luego a su mamá. Era más de lo que cualquier niño debería tener que soportar. ¿Y qué pasó con Ana Paula? Intentó seguir trabajando mientras recibía tratamiento, pero se debilitó mucho. Perdió el empleo, perdió el departamento que rentaba. Fue cuando apareció este hombre al que llaman el tío. Su nombre real es Valdemar Méndez y tiene un historial bastante sucio. Ya ha estado en la cárcel por delitos relacionados con la explotación de menores. Siempre logra escapar porque las víctimas tienen miedo de testificar. Le ofreció ayuda a Ana Paula. Le dijo que conocía un lugar donde podía quedarse mientras se trataba. Pero todo era mentira. Lo que quería era tener acceso a Isabela. Rodrigo cerró los ojos un momento, tratando de controlar la rabia que crecía dentro de él. ¿Y Ana Paula, qué pasó con ella? Mauricio bajó la mirada, y Rodrigo supo la respuesta antes de que hablara. No sobrevivió, Rodrigo. Falleció hace unos 4 meses, en un hospital público, sola. Isabela no estaba con ella porque Valdemar ya las había separado. Le dijo a Ana Paula que estaba cuidando a la niña, que estaba en un lugar seguro, pero en realidad ya estaba usando a Isabela para pedir dinero en las calles. Las lágrimas llegaron sin que Rodrigo pudiera contenerlas. No era un hombre de llorar. Había aprendido desde joven que los hombres de negocios no muestran debilidad, pero en ese momento nada de eso importaba. Estaba llorando por Isabela, por todo lo que había pasado, por haber perdido a su mamá sin siquiera poder despedirse. Estaba llorando por Ana Paula, una mujer que había luchado sola para criar a su hija, y al final había sido engañada por un hombre cruel. Y estaba llorando por sí mismo, por la hija que había perdido no porque hubiera fallecido, sino porque él había elegido no estar presente. «Hay más», dijo Mauricio, y su voz era pesada. «Descubrí al hermano de Ana Paula. Se llama Fernando García, vive en Toluca, tiene una familia, trabaja como contador. Me puse en contacto con él, le expliqué la situación. Se quedó en shock cuando supo que Ana Paula había fallecido, y más en shock aún cuando supo de la existencia de Isabela. Ni siquiera sabía que su hermana tenía una hija, porque habían dejado de hablarse hacía años». «¿Y quiere conocer a Isabela?», preguntó Rodrigo, sin saber si esperaba que la respuesta fuera sí o no. Dijo que sí, pero que necesita hablar primero con su esposa, ver cómo reacciona ella a la idea. Tiene 2 hijos adolescentes, e incorporar a una sobrina de 5 años que ha pasado por tanto trauma no es una decisión simple. Pidió unos días para pensar. Rodrigo asintió, tratando de procesar todo. Por un lado, era bueno que Isabela tuviera familia, alguien de su sangre que pudiera cuidarla. Por otro lado, tenía miedo de que la mandaran a Toluca a vivir con personas que no conocía, que tal vez no estuvieran preparadas para lidiar con todo lo que había vivido. Y también había, lo admitía para sí mismo, un miedo egoísta de perderla, de no poder estar más presente en su vida como lo había estado en esa última semana. «¿Y Valdemar, qué descubriste sobre él?», preguntó Rodrigo, cambiando de tema porque no podía pensar en perder a Isabela en ese momento. Mauricio abrió otra carpeta y mostró fotos. Valdemar Méndez, 52 años. Se aprovecha de mujeres en situaciones vulnerables, les ofrece ayuda, se gana su confianza y luego usa a los niños para ganar dinero. Tiene una red, siempre opera en la misma zona, siempre tiene 1 o 2 niños trabajando para él al mismo tiempo. Y hay más, esa mujer que se presentó como trabajadora social, la tal Marisa, trabaja para él. Su modus operandi es, cuando alguien intenta ayudar a uno de los niños, ella aparece fingiendo ser una autoridad e intenta llevarse al niño de vuelta. Si no lo logra, le avisa a Valdemar, y él desaparece con el niño a otra parte de la ciudad. «Fue lo que pasó con Isabela», dijo Rodrigo dándose cuenta. «Si hubiera dejado que esa mujer se llevara a Isabela, habría desaparecido y nadie nunca más habría sabido de ella». «Exactamente, pero no lo hiciste, y ahora Valdemar está nervioso. Perdió una de sus fuentes de ingresos y peor,
La perdió ante alguien con los recursos para investigar de verdad y causarle problemas. Mis contactos me dijeron que está haciendo preguntas, tratando de averiguar dónde está Isabela. Rodrigo sintió un escalofrío. ¿Sabe dónde está la casa de mi mamá? No, y tuve el cuidado de asegurarme de que nadie con quien hablé supiera exactamente dónde está la niña. Pero tienes que tener cuidado. Valdemar es peligroso y no se va a rendir fácilmente. Esa noche, Rodrigo fue a casa de Celia y le contó todo lo que Mauricio había descubierto. Celia se quedó en silencio por un largo rato después de que él terminó de contar, mirando hacia el cuarto donde Isabela dormía. «Esa pobre criatura», dijo finalmente, y su voz estaba llena de dolor. «Perder a su mamá tan joven y ni siquiera estar a su lado al final. No es justo. Nada de esto es justo». «La vida no es justa, mamá», dijo Rodrigo con amargura, «pero podemos intentar que sea un poco menos injusta, al menos para Isabela. ¿Y este tío que apareció, este Fernando, crees que quiera quedarse con ella?» Rodrigo suspiró. «No lo sé, pero si quiere, no puedo impedirlo. Es familia de sangre, tiene más derecho que yo». Celia miró a su hijo con esa sabiduría de quien ha vivido mucho. «El derecho de sangre no es lo mismo que el derecho del corazón, hijo. Esa niña ya creó un vínculo contigo, con nosotros. Arrancarla de aquí ahora podría ser tan traumático como todo lo que ya ha pasado». 2 días después, Fernando García llamó. Había hablado con su esposa, le había explicado toda la situación y habían decidido que querían conocer a Isabela. Rodrigo acordó encontrarse con ellos en un lugar neutral, un parque en Coyoacán, el sábado por la mañana. Cuando llegó el día, Rodrigo estaba nervioso de una manera que no se ponía ni en las juntas más importantes de su vida. Le había explicado a Isabela que iba a conocer a su tío, el hermano de su mamá, pero no había entrado en detalles sobre lo que eso podría significar. Ella se había quedado callada al escucharlo, y Rodrigo no podía descifrar lo que estaba sintiendo. Fernando García era un hombre de 45 años, con el cabello empezando a encanecer, lentes de armazón simple, ropa casual pero arreglada. Su esposa, Paula, era más joven, debía tener unos 40, sonrisa amable, aire tranquilo. Llegaron al parque puntualmente, y cuando vieron a Isabela, algo cambió en sus rostros. Fernando se acercó despacio, se agachó a la altura de la niña, y Rodrigo vio que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Eres idéntica a Ana Paula cuando era niña», dijo con la voz entrecortada. «Perdón, no debería estar llorando, pero es que verte es como ver a mi hermana de nuevo». Isabela miró a su tío con curiosidad, pero también con cautela. «¿Conociste a mi mamá?», preguntó en voz baja. «Claro que sí. Crecimos. Juntos jugábamos juntos. Era la mejor hermana que alguien podría tener, pero nos peleamos por una tontería cuando ya éramos adultos, y yo fui demasiado orgulloso para pedirle perdón. Ahora ya no está, y nunca podré decirle que lo siento mucho». Fernando pasó la siguiente hora platicando con Isabela, contándole historias sobre Ana Paula cuando era joven, mostrándole fotos antiguas que había traído en su celular. Paula también habló con ella, amable y paciente, preguntándole sobre las cosas que le gustaban, si le gustaba dibujar, jugar, ver caricaturas. Y Rodrigo se quedó sentado en una banca, observando todo, sintiendo el corazón dividirse entre el alivio de que Isabela tenía una familia que parecía genuinamente interesada y el miedo de perderla. Después de que Isabela fue a jugar a los juegos con Paula, supervisándola de cerca, Fernando se sentó junto a Rodrigo. «Gracias», dijo, y su voz era sincera. «Gracias por haberla salvado. Si no te hubieras detenido en esa banqueta, no sé qué habría pasado con Isabela. Podría haber desaparecido o algo peor». «Solo hice lo que cualquier persona debería hacer», respondió Rodrigo. «Pero la mayoría de la gente no lo hace», dijo Fernando. «La mayoría sigue de largo, finge, que no vio. Tú no seguiste de largo y eso hizo toda la diferencia. Paula y yo hemos hablado mucho estos últimos días. Queremos ofrecerle un hogar a Isabela. Es familia, y no podemos dejarla sin tener dónde quedarse. Pero también entendemos que ya creó un vínculo contigo y con tu mamá.
A Paula se le ocurrió algo. ¿Y si hacemos una transición gradual? Isabela podría seguir viviendo con tu mamá por ahora, y nosotros la visitaríamos regularmente. Iríamos creando el vínculo poco a poco. Cuando esté lista, puede venir a vivir con nosotros a Toluca, pero sin prisa, sin forzarla. ¿Qué te parece? Rodrigo sintió un alivio tan grande que casi no pudo responder. Me parece perfecto, dijo finalmente. Es importante que Isabela los conozca, que sepa que tiene familia, pero también es importante que no la arranquen de todo lo que está empezando a conocer como seguridad. Se quedaron platicando un poco más, afinando los detalles, y cuando salieron del parque esa mañana, había un acuerdo entre ellos. Isabela seguiría viviendo con doña Celia por el momento. Fernando y Paula la visitarían cada fin de semana, y cuando la niña estuviera lista emocionalmente, se mudaría a Toluca. Pero no habría presión, no habría prisa. Todo se haría pensando en lo que era mejor para Isabela, no en lo que era más conveniente para los adultos. Pero mientras esa parte de la vida de Isabela se estaba resolviendo, todavía quedaba el asunto de Valdemar Méndez. Mauricio había logrado reunir suficientes pruebas sobre sus actividades, y Rodrigo se había puesto en contacto con un comandante que conocía, el comandante Salazar, explicándole la situación. Salazar se había interesado en el caso y prometió investigar. Una semana después, en un operativo discreto, la policía arrestó a Valdemar Méndez. Encontraron en su casa documentos de varios niños que había usado a lo largo de los años, dinero escondido, y lo más impactante, fotos. Fotos de todos los niños que habían pasado por sus manos, incluida Isabela. Era como si coleccionara a sus víctimas, guardando registros del sufrimiento que causaba. Cuando Rodrigo supo del arresto, sintió una profunda satisfacción, pero también una enorme tristeza al saber cuántos niños habían sufrido en manos de ese hombre. Salazar le aseguró que Valdemar no saldría pronto, que esta vez las pruebas eran demasiado sólidas y que varias de las antiguas víctimas se estaban animando a testificar ahora que sabían que estaba preso. La falsa trabajadora social, Marisa, también fue arrestada. Descubrieron que había sido cómplice de Valdemar durante años, que tenía documentos falsos, que había ayudado a secuestrar a varios niños a lo largo del tiempo. Toda la red estaba siendo desmantelada, y Rodrigo sintió que finalmente estaba haciendo algo que realmente importaba, algo mucho más grande que cerrar negocios o aumentar ganancias. Pero en medio de todas estas victorias, había algo que Rodrigo aún no había resuelto: el asunto de su propia hija, Sofía. No la había visto en meses, las llamadas eran cada vez más raras, y sabía que estaba perdiendo por completo el contacto con ella. Una noche, después de volver de otra visita a casa de Celia donde había cenado con Isabela, finalmente se armó de valor y le llamó a Carolina. Ella contestó después de varios tonos y su voz era cautelosa. «¿Rodrigo? ¿Pasó algo?» «No, todo está bien. Solo quería hablar. Hace mucho que no hablamos de verdad». Hubo un silencio del otro lado, y Rodrigo se imaginó a Carolina procesando el hecho de que él estaba llamando sin ningún motivo específico, lo cual era raro. «Está bien», dijo finalmente. «Hablemos». Rodrigo le contó todo. Le contó sobre Isabela, sobre cómo la había encontrado siendo humillada en la calle, sobre cómo había decidido ayudarla, sobre todo lo que había descubierto en los últimos días. Le contó cómo cuidar de Isabela le había hecho darse cuenta de todas las veces que no había estado presente para Sofía, de todas las decisiones equivocadas que había tomado, de todo el dolor que había causado, y por primera vez en 5 años lo admitió. «Me equivoqué, Carol. Me equivoqué mucho. Prioricé el trabajo, el dinero, el éxito, y te perdí a ti y a Sofía. En el proceso. Y sé que no hay vuelta atrás. Sé que no se puede deshacer lo que se hizo. Pero quería que supieras que ahora lo entiendo. Entiendo lo que perdí». Carolina se quedó en silencio por un largo rato después de que él terminó de hablar. Cuando respondió, su voz era más suave de lo que Rodrigo esperaba. «Rodrigo, yo nunca quise alejarte de Sofía. Lo que quería era que estuvieras presente. No se trataba de dinero. Nunca fue así.
Se trataba de que te sentaras con ella a cenar, que vieran una película juntos, que le preguntaras cómo le fue en la escuela. Se trataba de que estuvieras ahí, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Lo sé ahora, dijo Rodrigo, y sé que probablemente ya es demasiado tarde, pero quería intentarlo. Quería intentar ser el papá que Sofía merece. Si me das una oportunidad. No es demasiado tarde, Rodrigo, dijo Carolina, y había algo en su voz que sonaba a esperanza. Sofía todavía te quiere, solo que no sabe cómo acercarse a ti. Pero si de verdad estás dispuesto a cambiar, a estar presente de verdad, entonces creo que podemos intentarlo. No como pareja, eso se acabó, hace mucho tiempo. Pero como padres, como personas que quieren lo mejor para nuestra hija. Rodrigo sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez eran de alivio, de gratitud. Te prometo que esta vez lo haré diferente, Carol. Te lo prometo. Después de colgar el teléfono, Rodrigo se quedó sentado en el sofá de su departamento por un largo rato, pensando en todo lo que había pasado. Su vida había cambiado por completo en cuestión de semanas. Había encontrado a Isabela, había descubierto una forma de propósito que no sabía que le faltaba, y ahora tenía la oportunidad de reconectar con Sofía, de tal vez, finalmente, ser el padre que debería haber sido desde el principio. Al día siguiente, Rodrigo fue a buscar a Sofía a Querétaro. Carolina había preparado a la niña, le había explicado sobre Isabela, sobre cómo su papá estaba ayudando a una niña que lo necesitaba. Sofía se había puesto curiosa, había hecho 1.000.000 de preguntas, y cuando vio a Rodrigo esperando en la puerta, dudó solo un segundo antes de correr a sus brazos. «Papá», dijo, y Rodrigo abrazó a su hija con tanta fuerza que ella se rió. «Me estás aplastando, pa». «Perdón, perdón», dijo él, aflojando el abrazo, pero sin querer soltarla. «Es que te extrañaba». «Yo también te extrañaba», dijo Sofía, y miró a su papá con esos ojos que eran iguales a los de su mamá. «Mi mamá me contó de Isabela. ¿La puedo conocer?» Rodrigo había planeado presentar a las dos niñas poco a poco, pero al ver el entusiasmo genuino de Sofía, decidió arriesgarse. «Claro que puedes. ¿Vamos ahora mismo?» Fueron a casa de Celia, y cuando llegaron, Isabela estaba en el jardín ayudando a su abue a regar las plantas. Cuando vio a Rodrigo llegar con una niña desconocida, se puso tímida escondiéndose un poco detrás de Celia. Pero Sofía no tenía nada de tímida. Se acercó despacio, sonrió con esa sonrisa abierta suya, y dijo: «Hola, soy Sofía. Mi papá me contó de ti. ¿Quieres jugar conmigo?» Isabela miró a Rodrigo como pidiendo permiso, y él asintió para animarla. Lentamente, ella asintió con la cabeza a Sofía. «Sí», dijo en voz baja, y entonces sucedió algo hermoso. Las dos niñas se fueron al jardín y comenzaron a jugar. Sofía inventaba juegos, hacía reír a Isabela, y poco a poco la niña más pequeña fue saliendo de su caparazón, se fue permitiendo ser niña, algo que le habían negado por tanto tiempo. Rodrigo y Celia se quedaron observando desde el balcón, y ninguno de los dos podía contener las lágrimas. «Hiciste algo bueno, hijo», dijo Celia, poniendo la mano en el hombro de Rodrigo. «Salvaste a esa niña, pero más que eso, te salvaste a ti mismo también. Recordaste lo que realmente importa en la vida». Rodrigo abrazó a su mamá, agradecido de tenerla, agradecido de haber tenido el valor de detenerse en esa banqueta hacía semanas, agradecido de haber tomado la decisión correcta cuando fácilmente podría haber seguido de largo como tantas otras personas lo hicieron. Pero incluso en medio de toda esa gratitud, sabía que la historia aún no había terminado. Todavía había cosas que resolver, todavía había desafíos por delante, todavía había un largo camino hasta que Isabela estuviera completamente sanada de todo lo que había pasado. Y también estaba la tarea de reconstruir la relación con Sofía, de demostrarle que esta vez él estaba realmente presente, realmente cambiado. Pero por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo sentía que estaba en el camino correcto. Había encontrado algo que ningún dinero podía comprar: propósito, redención.
y la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de personas que realmente lo necesitaban. Y mientras observaba a las dos niñas jugar en el jardín, riendo y siendo simplemente niñas, sintió algo que no había sentido en años: paz verdadera, ese tipo de paz que viene de saber que estás haciendo lo correcto, que estás siendo la persona que deberías haber sido todo el tiempo. Habían pasado 3 meses desde aquel día en el Paseo de la Reforma. La Ciudad de México seguía siendo la ciudad que nunca para, con sus millones de habitantes corriendo de un lado a otro, pero para algunas personas específicas todo había cambiado de una forma que jamás volvería a ser como antes. Isabela estaba diferente, no completamente curada, porque traumas de ese tipo no cicatrizan rápido, pero visiblemente más feliz, más segura. Había subido un poco de peso, lo que alegraba a doña Celia cada vez que lo notaba, y las heridas en sus pies habían sanado por completo. Ahora iba a una escuela particular, un lugar pequeño y acogedor donde los maestros sabían su historia y tenían paciencia en los días en que se mostraba más cerrada, más asustada sin motivo aparente. Poco a poco estaba haciendo amigos, aprendiendo a confiar de nuevo, redescubriendo lo que era ser una niña. Fernando y Paula venían a visitarla cada fin de semana, como habían acordado. Sus hijos, 2 adolescentes curiosos y amables, se habían enamorado de su primita y siempre le traían regalos, libros, juegos. Isabela había creado un vínculo hermoso con ellos, y todos sabían que pronto se mudaría a Toluca, pero ya no había prisa. Lo importante era que ella se sintiera lista, que la transición fuera suave y no traumática. Rodrigo también estaba diferente. Había descubierto algo que todo el dinero del mundo no le había podido dar: un propósito verdadero. Seguía trabajando, seguía cuidando sus negocios, pero ya no estaba obsesionado con ello. Había aprendido a delegar, a confiar en su equipo, a salir a su hora para poder cenar con su mamá e Isabela, o para recoger a Sofía de la escuela cuando era su fin de semana con él. Carolina se había sorprendido y al principio estaba un poco escéptica, pero poco a poco fue dándose cuenta de que el cambio en él era real, que no era solo una fase que pasaría. Sofía también se había transformado. Ver a su papá cuidando de Isabela la había conmovido profundamente. Había empezado a entender que la gente puede cambiar, que los errores del pasado no definen para siempre quién eres y que lo más importante es lo que haces de ahora en adelante. Ella e Isabela habían creado una amistad hermosa, ese tipo de amistad entre hermanas que no comparten la misma sangre, pero sí algo más profundo. La experiencia de haber sido salvadas por el mismo hombre que había aprendido a ser mejor. Pero mientras todo parecía encaminarse hacia un final feliz, todavía había algo que tenía que suceder, un momento que debía vivirse para que el ciclo realmente se cerrara. Un sábado por la mañana, Rodrigo se despertó con una idea clara en la cabeza. Les llamó a Fernando y a Paula, les explicó lo que quería hacer, y ellos aceptaron de inmediato. Luego le llamó a Carolina, quien también apoyó la idea, y entonces fue a casa de Celia a hablar con Isabela. La niña estaba en el jardín, dibujando en un cuaderno que Sofía le había regalado. Había descubierto que le gustaba dibujar, y pasaba horas creando mundos coloridos, llenos de flores, casas, familias, felices. Rodrigo se sentó a su lado en la banca de madera, observando el dibujo un momento antes de hablar. «Isabela, quería hablar contigo de algo importante», dijo amablemente. Ella dejó de dibujar y lo miró con esos ojos grandes y atentos. «¿Es sobre que me voy a ir a vivir con el tío Fernando?», preguntó, y no había miedo en su voz, solo curiosidad. «No, no es sobre eso». «Bueno, no exactamente», corrigió Rodrigo. «Es sobre tu mamá, Ana Paula». El rostro de Isabela cambió. Bajó la mirada al dibujo y Rodrigo vio cómo sus deditos apretaban el lápiz de color. Rara vez hablaba de su mamá y todos lo habían respetado sabiendo que hablaría cuando estuviera lista. «Sabes que tu mamá te quería muchísimo, ¿verdad?», continuó Rodrigo. «El tío Fernando me contó historias sobre ella, sobre cómo era una persona fuerte y valiente,
sobre cómo luchó mucho para cuidarte incluso cuando estaba enferma. Ella quería que tuvieras una vida buena, llena de cosas bonitas y de amor. Lo sé, dijo Isabela en voz baja. A veces sueño con ella. En el sueño está bien, ya no está enferma y estamos en una casa bonita y ella está sonriendo. Rodrigo sintió que se le encogía el corazón. Isabela, nunca tuviste la oportunidad de despedirte de tu mamá, de decirle adiós. Y estaba pensando que tal vez sería importante que lo hiciéramos ahora. No de la forma tradicional, sino de una manera especial, solo tuya. Isabela levantó la vista confundida. ¿Cómo hacemos eso? Rodrigo le explicó su idea. Había descubierto dónde estaba enterrada Ana Paula, en un panteón pequeño y sencillo en Naucalpan. Quería llevar a Isabela allí, junto con toda la familia. Fernando, Paula, los primos, Sofía, Carolina, Celia, todos juntos, para que Isabela pudiera finalmente decir adiós, ponerle flores, decir lo que tuviera en su corazón. No sería una tristeza forzada, sería solo una despedida, un cierre, un momento para honrar la memoria de una madre que había luchado tanto. Isabela se quedó en silencio por un largo rato, procesándolo, y entonces lentamente asintió. «Quiero ir», dijo. «Quiero decirle a mi mamá que ahora estoy bien, que hay gente que me cuida, que ya no tiene que preocuparse». El domingo siguiente, todos se encontraron en el panteón. Era un día de sol suave, con ese tipo de luz que hace que todo parezca más amable y menos duro. La tumba de Ana Paula era sencilla, una pequeña lápida con su nombre, las fechas y una frase que Fernando había mandado poner cuando supo que su hermana había fallecido. «Hermana querida, que encuentres paz. Siento mucho no haber estado aquí». Isabela sostenía la mano de Rodrigo con una mano y la de Fernando con la otra. Sofía estaba del otro lado, sosteniendo un ramo de flores blancas que habían elegido juntas en una florería. Paula y sus hijos adolescentes estaban allí, Celia y Carolina también. Era una familia extraña, armada con pedazos que no encajaban de forma tradicional, pero que juntos formaban algo hermoso y fuerte. Fernando fue el primero en hablar. «Ana, hermanita», dijo con la voz entrecortada, «lo siento mucho por todo. Siento que nos hayamos peleado, que yo fuera demasiado orgulloso para pedirte perdón, que pasaras por todo sola. Pero quiero que sepas que ahora yo voy a cuidar de Isabela. Va a tener una familia, va a tener amor, va a tener todo lo que tú querías darle. Te lo prometo». Paula habló después, con su voz amable. «Ana Paula, no tuve la oportunidad de conocerte, pero conozco a tu hija, y es una niña increíble, fuerte, valiente, llena de amor para dar. Hiciste un trabajo maravilloso criándola, y yo voy a continuar donde tú te quedaste. La voy a amar como si fuera mi propia hija». Celia dio un paso al frente, poniendo la mano en el hombro de Isabela. «Ana Paula, querida, yo he sido la abuela prestada de tu hija estos meses, y ha sido un honor cuidarla. Es una bendición, y sé que donde quiera que estés, estás en paz, sabiendo que estás segura y amada». Rodrigo fue el siguiente. Se aclaró la garganta tratando de controlar la emoción. «Ana Paula, no te conocí, pero salvé a tu hija. O tal vez ella me salvó a mí. Yo estaba perdido, enfocado en las cosas equivocadas de la vida, e Isabela me mostró lo que realmente importa. Me dio una segunda oportunidad de ser la persona que debería haber sido todo el tiempo. Gracias por haber criado a una niña tan especial, tan fuerte. Me aseguraré de que siempre te recuerde, de que sepa cuánto la amaron». Y entonces llegó el turno de Isabela. Soltó las manos de Rodrigo y Fernando y dio un paso al frente sola, quedándose muy cerca de la lápida. Por un largo momento solo se quedó ahí parada, mirando el nombre de su mamá grabado en la piedra. Y entonces comenzó a hablar, y su voz era pequeña pero firme. «Mamá, sé que ya no estás aquí, pero quería decirte algunas cosas. Primero, quería decirte que te amo, mucho, y que sé que intentaste cuidarme lo más que pudiste. Sé que te enfermaste y que el hombre malo te engañó, pero no fue tu culpa. Siempre fuiste una buena mamá». Isabela se detuvo, tragando las lágrimas que comenzaban a caer. «Y quería decirte que ahora estoy bien.
Tengo al tío Fernando y a la tía Paula. Tengo a mis primos. Tengo a la abueselia, tengo a Rodrigo y a Sofía. Hay mucha gente cuidándome, mamá. Ya no estoy sola. Ya no tengo hambre, ni frío, ni miedo. Ahora tengo una casa, una familia. Puedes descansar en paz, mamá. Ya no tienes que preocuparte por mí. Y entonces, con un gesto que partió el corazón de todos los presentes, Isabela puso el ramo de flores blancas sobre la lápida y se dio un besito en la punta de los dedos, tocando después suavemente la piedra fría. Adiós, mamá, dijo. Te voy a extrañar para siempre, pero voy a estar bien, te lo prometo. No había un solo ojo seco allí. Rodrigo lloraba abiertamente, sin importarle quién lo viera. Fernando estaba abrazado a Paula, ambos temblando de emoción. Celia tenía las manos sobre el corazón, e incluso los adolescentes, que habían ido sin saber muy bien qué esperar, estaban visiblemente conmovidos. Carolina sostenía a Sofía, que también lloraba, tocada por la despedida de esa niña que había aprendido a amar como a una hermana. Después del panteón, todos fueron a comer juntos a un restaurante familiar en Naucalpan. Fue una comida larga, llena de historias, risas y también lágrimas. Fernando contó más historias sobre Ana Paula, sobre su infancia, sobre cómo ella siempre había sido su protectora, a pesar de ser más joven. Paula habló de lo ansiosa que estaba por tener a Isabela viviendo con ellos, del cuarto que estaban preparando, de los planes que tenían para el futuro. Los adolescentes le mostraron a Isabela fotos de la casa en Toluca, del patio grande donde podría jugar, de la escuela donde iba a estudiar. E Isabela, por primera vez desde que Rodrigo la había encontrado en esa banqueta, se permitió relajarse por completo. Se reía de los chistes que hacían sus primos, platicaba animadamente con Sofía sobre los dibujos que harían juntas, comía sin prisa y sin ese miedo de que la comida se fuera a acabar. Finalmente, se estaba permitiendo ser una niña, permitiéndose creer que aquello no era temporal, que realmente había encontrado un hogar. Rodrigo observaba todo con un sentimiento de realización que jamás había sentido en los negocios. Había salvado una vida. No solo eso, había ayudado a reconstruir una vida, a darle a una niña la oportunidad de crecer con amor, seguridad y dignidad. Y en el proceso se había salvado a sí mismo también. Había reencontrado a Sofía, se había reconectado con su mamá, había aprendido lo que realmente importaba. Esa noche, cuando llevaba a Isabela de vuelta a casa de Celia, ella dijo algo que quedaría grabado en el corazón de Rodrigo para siempre. Estaban en el coche, y ella miraba por la ventana, viendo pasar las luces de la Ciudad de México. «Rodrigo», dijo, y él la miró por el retrovisor para ver su carita. «Gracias por haberte detenido ese día. Gracias por no haber seguido de largo como las otras personas. Me salvaste». Rodrigo sintió que las lágrimas volvían. «No, Isabela», respondió con la voz entrecortada. «Creo que quien me salvó fuiste tú. Tú me mostraste lo que yo había olvidado. Me recordaste lo que realmente importa en la vida. Yo debería estar dándote las gracias a ti». Isabela sonrió, esa sonrisa dulce que se había vuelto más frecuente en las últimas semanas. «Entonces nos salvamos el uno al otro», dijo, con esa sabiduría que a veces tienen los niños y los adultos olvidan. «Sí», asintió Rodrigo sonriendo también a través de las lágrimas. «Creo que eso fue exactamente lo que hicimos». Un mes después, llegó el día en que Isabela se mudaría a Toluca. Fue difícil para todos, especialmente para Celia, que se había acostumbrado a tener a la niña en casa, a prepararle el desayuno, a escuchar sus risas en el jardín. Pero todos sabían que era lo correcto, que Isabela necesitaba una familia permanente, una rutina estable, un lugar que fuera suyo de verdad. La despedida estuvo llena de lágrimas, pero también de promesas. Isabela visitaría la Ciudad de México cada mes. Rodrigo y Sofía la visitarían en Toluca siempre que pudieran. No era un adiós, era solo un hasta luego. Y cuando el coche de Fernando partió con Isabela saludando por la ventana trasera, todos en la banqueta supieron que habían hecho algo hermoso, algo que marcaría sus vidas para siempre. Rodrigo regresó a casa esa noche y se sentó en el sofá del departamento,
que antes parecía tan vacío pero que ahora estaba lleno de buenos recuerdos. Pensó en todo lo que había pasado desde esa tarde en el Paseo de la Reforma, en cómo un simple acto de detenerse y prestar atención había cambiado tantas vidas. Pensó en Ana Paula, en cómo había luchado hasta el final por su hija, y en cómo, de alguna manera, él había logrado honrar esa lucha al asegurarse de que Isabela tuviera el futuro que Ana Paula quería para ella. También pensó en Valeria, la gerente de esa tienda que había humillado a Isabela. La habían despedido después de que la historia se difundiera, pero Rodrigo no sentía satisfacción por ello. Solo sentía tristeza por vivir en una sociedad donde personas como ella creían normal tratar a los niños como basura, donde la empatía se había vuelto algo tan raro que un simple gesto de bondad se convertía en noticia. Pero también pensó en las personas buenas que había encontrado en el camino. Juliana, la empleada de limpieza que había advertido sobre el hombre que explotaba a Isabela. El comandante Salazar, que se había tomado el caso en serio y se había asegurado de que Valdemar fuera arrestado. La doctora Beatriz, que había cuidado de Isabela con tanta amabilidad. Fernando y Paula, que habían abierto su corazón y su casa a una sobrina que ni siquiera sabían que existía. Y su propia madre, doña Celia, que había acogido a Isabela sin hacer preguntas. Con ese amor incondicional que solo las madres saben dar, Rodrigo se dio cuenta esa noche de que el mundo tenía tantas personas buenas como malas, que la diferencia estaba en de qué lado elegías estar. Y él había hecho su elección. Había elegido detenerse cuando podría haber seguido de largo. Había elegido involucrarse cuando podría haberse mantenido indiferente. Había elegido luchar cuando podría haberse rendido. Y ahora, mirando hacia atrás, sabía que ese había sido el mejor negocio que había cerrado en su vida. No tenía ganancias económicas, no aparecería en ningún informe de la empresa, no ganaría ningún premio empresarial, pero tenía algo mucho más valioso. Había hecho una diferencia en la vida de una niña que necesitaba desesperadamente que alguien creyera en ella, que viera su valor, que luchara por ella. Isabela había vuelto a soñar. Había vuelto a creer que el mundo podía ser bueno, que la gente podía ser amable, que ella merecía amor y cuidado. Y Rodrigo había aprendido que el verdadero éxito no se mide en dinero o poder, sino en cuántas vidas tocas, en cuánto amor logras esparcir, en cuánta diferencia haces. Unos meses después, Rodrigo creó una fundación. La llamó Instituto Ana Paula, en 1900, honor a la mamá de Isabela. La fundación tenía como misión ayudar a niños en situación de calle, ofrecer apoyo a familias vulnerables, combatir la explotación infantil. Invirtió una parte significativa de su fortuna en ello y puso a personas competentes y apasionadas a trabajar en el proyecto. No era caridad vacía, era un compromiso real con el cambio social. Y cada vez que la fundación salvaba a un niño, cada vez que una familia recibía el apoyo que necesitaba, cada vez que un explotador era arrestado y castigado, Rodrigo pensaba en esa tarde en el Paseo de la Reforma, en esa niñita con las manos en el escaparate, en ese vestido color de rosa que había sido el inicio de todo. Hoy, años después, Isabela es una adolescente feliz y saludable. Sigue dibujando, soñando con ser artista algún día. Visita a Rodrigo regularmente, y él sigue siendo una presencia constante en su vida, al igual que Sofía, a quien considera una hermana de verdad. Fernando y Paula fueron los padres que necesitaba, dándole amor, estructura y seguridad. Y doña Celia sigue siendo la abuela del corazón, siempre con un abrazo cálido y un pedazo de pastel esperándola en sus visitas. La historia de Isabela podría haber terminado de forma trágica, como termina para tantos niños invisibles en las calles de las grandes ciudades. Pero no terminó así. Terminó con esperanza, con amor, con la prueba de que una persona puede hacer la diferencia, de que detenerse a prestar atención a quien necesita ayuda no es debilidad, es la mayor fuerza que existe. Y todo comenzó con un vestido en un escaparate, una niña con sueños que nadie veía,
y un hombre que decidió no seguir de largo. Querida audiencia, esperamos que la historia de Isabela, Rodrigo y todas las personas que se cruzaron en sus caminos haya tocado profundamente su corazón. Si te emocionaste con este viaje de redención, amor y esperanza, dale like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más. ¿Fue cuando Rodrigo se detuvo a defender a Isabela en la banqueta? ¿Fue la emotiva despedida en el panteón? ¿O fue su reencuentro con Sofía? Todos los días traemos historias intensas y verdaderas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos recuerdan que pequeños gestos pueden cambiar vidas enteras. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar, que todavía existe bondad en el mundo, que todavía vale la pena creer en las personas, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Te esperamos en el próximo episodio, con más historias que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Hasta pronto, y recuerda, tú también puedes ser la diferencia en la vida de alguien. Solo tienes que detenerte y prestar atención a quien está a tu lado.